Listo, mi hermano, adelante. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, iglesia local que nos acompaña. Y esto es como mis hermanos que se encuentran del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos a esta transmisión. Aleluya. Y vamos aleluya. Pues, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así es, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos, iglesia local, y a mis hermanos que se encuentran del otro lado de la pantalla, sean bienvenidos a este estudio de los miércoles, donde hoy estaremos viendo un nuevo tema, un nuevo expositor. Y sin más, en el nombre del Señor, les pido que se pongan sobre sus pies, hermanos, y vamos a elevar una oración al Señor. Aleluya, amantísimo Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. Aleluya, y que también estás en nuestro corazón. Aleluya, te damos muchas gracias, Señor, porque has, Señor, puesto en nuestro corazón encaminar los pasos a este lugar. Aleluya, y nos has traído con bien. Señor, muchas gracias. Aleluya, te damos y apresura los pasos de mis hermanos también que vienen en camino. Aleluya, Padre bendito, tráeles con bien y a mis hermanos que se encuentran del otro lado de la pantalla. Aleluya, que también todos estemos atentos, aleluya, a lo que tienes tú que enseñarnos. Aleluya, Padre bendito, en esta tarde, Señor, y haz que retengamos, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de la misma. Aleluya, muchas gracias, Señor, bendito eres en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, aleluya, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, pónganse cómodos, como les repito, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con un expositor nuevo que se titula Los desafíos de la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea, hermanos, constantemente está sufriendo muchos desafíos, como lo son el cambio climático, como lo es el desempleo, como lo es también la salud pública, la pobreza global también. Y esta sociedad contemporánea es lo que la caracteriza, que hay un cambio por el proceso, y todo esto va llevando a la modernización. Y estos cambios están generando, ¿verdad?, en nuestra vida social, en nuestra vida económica y en nuestra cultura. Es por eso que se caracteriza de esa manera. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, ¿qué papel juega la iglesia en esta sociedad contemporánea, en esta sociedad? Y déjeme decirle que la iglesia desempeña un papel muy importante dentro de la sociedad. La iglesia juega un papel muy importante en la sociedad. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es la iglesia en medio de una sociedad pecadora. La iglesia en medio de una sociedad pecadora. Y los objetivos que vamos a estar viendo el día de hoy son tres objetivos. El primero es conocer lo que la Biblia enseña acerca del pecado y por qué la sociedad se ha vuelto una sociedad pecadora. El segundo objetivo que vamos a estar viendo el día de hoy es desear vivir un cristianismo comprometido y que fortalezca la unidad de la iglesia. Entre más comprometidos estemos nosotros los cristianos que conformamos la iglesia, en este caso la iglesia del Señor, ¿verdad?, vamos a fortalecer más la unión en la iglesia. Y el último objetivo es dedicarse a ser luz y sal en la tierra, ministrando a las necesidades de la sociedad. ¿Qué necesidades vemos hoy en la sociedad hoy en día?
¿De qué carece esta sociedad? ¿De qué carece este mundo en el que nosotros somos parte de él, pero no pertenecemos a él? Lo principal es que carecen del conocimiento de Dios. Y déjeme decirle que es responsabilidad de cada uno de nosotros el hablarles de Cristo, porque es el gran mandamiento. ¿Cuál? Ir por todo el mundo y predicar las nuevas de salvación, predicar el evangelio, predicarle a esta sociedad que está inmersa en el pecado que hay una esperanza y que esa esperanza se llama Jesucristo. El pecado es la transgresión voluntaria de los mandamientos de Dios. Entonces, el que es pecador es porque es pecador voluntariamente. Nadie lo está obligando a hacerlo, sino él por su conocimiento y por su deseo, así lo es. La Escritura vemos que señala qué es el pecado y qué conlleva estar en el pecado. En Romanos 6:23 vemos que dice que la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hermanos, déjeme decirte que hay una esperanza. Déjame decirte que hay un remedio para eso. Y ese remedio se llama Jesucristo. Él nos da vida. Cuando venimos a los pies del Señor y nos arrepentimos de todo lo que hemos cometido, de todos los pecados, venimos a los pies de Dios y Él nos limpia, nos lava, nos quita todo el pecado que hay en nosotros, que separa y que no tenemos la comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, recuerden que en los tiempos de inicio de la creación había una completa armonía entre Dios y el hombre. Había un constante cambio de palabras. Jehová, Dios le hablaba a Adán, a Eva, se comunicaban mutuamente, pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, es que se perdió esa comunión. Una gran barrera, ¿verdad? Se puso entre Dios y el hombre, que impide o impedía que hubiera una comunicación plena entre Dios y el hombre. Y esa barrera, hermanos, se llama pecado. Y no había otra forma de unir lo que es Dios y el hombre, sino por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es que se quita toda barrera para llegar al Padre. Hoy sabemos que cuando Cristo muere y derrama su sangre en la cruz del Calvario, cuando Él pone su vida, dice que el velo se partió en dos. Entonces tenemos libre acceso a la misma presencia de Dios. Él ha restituido, Él ha otra vez, ¿verdad?, unido esa comunión que se había perdido por causa de la desobediencia del hombre. Y es por eso que hoy estamos viendo este tema, la iglesia en medio de una sociedad pecadora. El hombre es corrupto por naturaleza y nada de lo que haga podrá quitar esta tendencia de pecador, esta tendencia de soborno. Cuando estemos en la presencia de Dios todos, cuando estemos en el tribunal de Cristo, créame hermanos, ahí no va a haber corrupción, ahí no va a haber un juez que tú le pases un dinero por debajo de la mesa y obre a tu favor. ¿Por qué? Porque vamos a tener al juez justo, a un juez inquebrantable, a un juez que no se corrompe. Hoy en día las autoridades terrenales se corrompen, son corrompidas por el soborno. Pero Jesucristo, hermanos, pero Dios es el juez por excelencia. Ahí no va a haber corrupción. Ahí si cometiste pecado, dice que la paga del pecado es la muerte. Ahí no va a haber con que, ¿verdad?, le hablemos por abajo de la mesa, le pasemos un paquetito de dinero y vamos a ser salvos. Claro que no. Así no funciona eso.
La caída de Adán afectó al género humano en toda la extensión de la palabra. Por un hombre, hermanos, entró el pecado. Era necesario que por un hombre viniera la salvación, que fuera borrado el pecado. El pecado es la fuerza destructora de la que ninguna sociedad y cultura se escapan. El pecado tiene la capacidad de separar al hombre de Dios, es lo que les comentaba. Lo convierte en esclavo y lo encadena a la más degradante forma de vida. Como dice las Escrituras, que el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre. Dice, pero mi pueblo no me conoce, mi pueblo se ha corrompido, mi pueblo no tiene conocimiento de mí. Es gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Si quiere checarlo ahí en Isaías, en el primer capítulo, así empieza hablando. Dice que están corrompidos desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino una llaga podrida. Esto lo dice Isaías. En el capítulo 1, por ahí del versículo 4, 5, 6, donde le dice, escucha tu cielo, tu tierra, ¿verdad? Y empieza a hablar de cómo se ha corrompido el pueblo de Israel. El pecado priva al hombre de la dicha y de la felicidad, de vivir en paz con nuestro prójimo. Nada que invente o que desarrolle el hombre puede quitarle de su ser el pecado. Por más que queramos hacer, el pecado siempre va a estar en presencia. Siempre lo vamos a tener presentes si no acudimos a los pies de Cristo. El profeta expresó allí en Jeremías 2:22 que dice que aunque te laves con lejía y amontones, dice, jabón, tu pecado no se te quitará. Aunque te laves con lejía, dígame un sinónimo de lejía, hermanos. Cloro, jabón, aquello que arranca la grasa, ¿verdad? Pero dice el profeta que aunque nos untemos todo eso, hermanos, el pecado no lo vamos a poder quitar de nosotros. Pero les tengo una buena noticia, iglesia, hermano que me escuchas del otro lado de la pantalla. Cristo es la solución a todo esto. Dice Isaías 1:18, como dice, venid, luego dice, exactamente. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la respuesta, hermanos, al pecado. Aunque este profeta vivía en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, el profeta Isaías, existe una diferencia hoy en día con la iglesia, hermano. ¿Será que vivimos en medio de un pueblo que tiene labios inmundos? ¿Qué me dicen? Como lo decía Isaías ahí en el capítulo 6, ¿verdad? Versículo 5, que él vivía en medio de un pueblo que tenía labios inmundos y él mismo se decía así, que también
Tenía labios inmundos, hermanos. No hay ninguna diferencia. Hoy en día vivimos en una sociedad pecadora. Vivimos en una sociedad donde hace falta el amor de Dios. Y nosotros, como mensajeros de Dios, como aquellos que llevamos la luz de Cristo, que somos llamados la sal de la tierra, entonces nosotros tenemos, no esa obligación, hermanos, ese mandato, el privilegio de hablar de las buenas nuevas. El privilegio de predicar de la palabra de Dios, el privilegio de hablarles de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que solamente así somos limpios. Y déjenme decirle, hermanos, que este privilegio ni los ángeles lo tienen. Ese privilegio lo tengo yo, ese privilegio lo tienes tú, querido hermano, que me estás escuchando también del otro lado de la pantalla. Ese privilegio lo tenemos nosotros los cristianos. Ante esta situación de pecaminosidad que vivimos hoy en día, Dios ha provisto un único medio para salvación. Este medio no puede ser sustituido, ya que es demasiado valioso para ello. Este elemento puede borrar el pecado en el nombre de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La iglesia, el pueblo de Dios vive en medio de esta sociedad pecadora, hermanos. Y resulta muy interesante y de mucho valor que la iglesia pueda ser la solución a esto. Tenemos la solución en nuestras manos. Ir y predicar del evangelio de Dios a toda criatura. No es necesario que te vayas hasta lo extremo, hermanos, hasta el otro lado del mundo, a los confines de la tierra. No, ahí mismo en tu colonia, con los que te rodean, en tu trabajo, háblales del amor de Dios. Y este testimonio, hermano, de este profeta que vivía en medio de un pueblo que tenía labios inmundos, Isaías vio la necesidad de buscar la dirección de Dios. Y ante esta búsqueda, Dios se le revela con la manifestación majestuosa y gloria de su santidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Poner nuestros servicios a los pies de Dios, hermanos. Así como lo hizo el profeta Isaías. Ir y hablarles, pero primeramente pedir la dirección de Dios. Como resultado de este encuentro con Dios, el profeta Isaías expresa dos ideas. La primera, que muy a pesar de su vocación a la sagrada tarea de lo que es ser profeta, él es un hombre de labios inmundos también. Esta es la confesión de un hombre cuyo oficio es predicar la palabra de Dios. Él no se apartaba, él no decía que por el conocimiento él era bueno. Él reconoció su pecado también, que vivía, ¿verdad?, en medio de una sociedad, en medio de un pueblo que tenía labios impuros. ¿Qué es vivir en medio de gente que tiene labios impuros, hermanos? Díganme, porque yo por más que busqué no encontré. ¿Qué es ser de labios impuros? Hablar maldad, hablar mentira, hablar cosas que no convienen, ¿verdad? Pero a la gente que no conoce a Dios, todo eso se le hace bueno, se le hace bien. Hablan, maldicen, dicen mentiras, palabras altisonantes, palabras de dobles sentidos, todo eso conlleva a tener labios impuros, hablar
impurezas. Pero este hombre expresa que ni siquiera él puede escapar de la influencia del pecado, hermanos. Estamos expuestos también nosotros como seres humanos a una caída. Pero aquí lo importante, hermanos, no es caer, sino quedarse ahí. Ahí lo importante es decir: Señor, levántame, renueva mis fuerzas como las del búfalo, aumenta, ¿verdad? Ayúdame. Somos humanos, hermanos, y no estamos exentos de eso. Y lo segundo, que este hombre es que habitaba en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. La sociedad donde se desarrolló su ministerio y que había sido enviado por Dios mismo, es una sociedad corrupta, es una sociedad pecadora igual a la que estamos viviendo hoy en día. ¿Habrá alguna diferencia de aquellos tiempos a la de hoy? No. Tal vez la maldad va a ir de más en aumento. Entonces, estamos viviendo en una sociedad pecadora y una sociedad corrupta. Y este profeta, ¿verdad?, es el fruto, al igual que toda su generación, del medio ambiente pecaminoso que satura aquella sociedad. Dios ve la necesidad que hay. Y por eso, hermanos, estamos nosotros aquí. Porque el Señor usa nuestras vidas para un fin, para ellos, para que la sociedad le conozca. Hermanos, y si nosotros callamos, dice, que las piedras van a hablar por nosotros. ¿Cómo ve, hermano, ese enfoque? Que nosotros que podemos hablar, literalmente las piedras no lo hacen. Entonces, si nosotros callamos, las piedras van a hablar por nosotros. ¿Cómo explicar el pecado de la sociedad humana, hermanos? ¿Cómo explicarle a la gente que está en pecado? Llegamos y le decimos: oye, tú eres pecador, mira, arrepiéntete. Pues a lo mejor nos dan media vuelta y nos dejan. Revisando el resumen del apóstol Pablo que hizo a esta iglesia, el análisis escritural de la sociedad pecadora, y en Romanos 3, dicen los comentaristas de la epístola a los romanos que presentan a Dios en tres aspectos diferentes. El primero de ellos lo presentan como Dios, que es el juez. Y estamos de acuerdo, hermanos, que Dios es juez, un juez justo, un juez que te va a dar, ¿verdad?, lo que merecemos. Y se realiza, hermanos, este juez como un juez inefable. Llega a la conclusión que la humanidad se encuentra en una situación pecaminosa. El Señor nos escanea y nos dice: ¿sabes qué? Esto y esto y esto te está estorbando. Esto es porque no existe entre toda la humanidad justo, uno ni siquiera, dice el Señor. Entonces, partimos de ahí, de que todos somos pecadores. Aleluya. El supuesto avance científico del hombre no tiene nada de valor y nada sirve, hermanos, para establecer una correcta comunicación con Dios. Esto solamente es por gracia, como lo dice ahí en Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice el Señor, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, el Señor la otorga, es un don
de Dios, es una facultad de Él que nadie tiene, sino el juez justo, ¿verdad? El de perdonar los pecados. Por eso muchos hermanos, cuando Jesús estaba en la tierra, ellos decían, bueno, ¿por qué tú tienes la facultad, verdad, de perdonar pecados? Y Él les dijo que es más fácil decirle al paralítico que se levante, o decirle tus pecados te son perdonados. Ellos, ¿qué pensaban? Bueno, pues decirle al paralítico que se levante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? Levántate y vete. Y así lo hizo, hermanos. Siempre a Jesucristo, a nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, lo criticaban por todo. Siempre trataban el momento y hacerlo caer, pero nunca lo vieron sus ojos. Aleluya. Ningún humano que ha poblado la tierra ha determinado buscar a Dios. Nadie le nace en el corazón por sí solo el buscar a Dios. Nadie que nace y que tenga el conocimiento, hermanos, dice, voy a buscar a Dios. Si no es el Espíritu Santo que nos redarguye a nosotros, a que necesitamos del perdón de Dios, que necesitamos venir a los pies de Jesucristo, para que Él tome los pecados, ¿verdad? Nuestros pecados, dice, y los eche al fondo del mar. Y ya no se va a acordar de ellos. Mentira que cuando yo, ¿verdad?, le falto a mi amigo o a mi esposa, pero es que tú la otra vez, me acuerdo que me dijiste. No, hermano, con Jesucristo, con Dios las cosas no son así. Él las echa al mar, dice, y ya no se acuerda más de ellas. La acción pecaminosa del hombre lo separa y lo va alejando cada día más y más de Dios, sin que tenga el más mínimo deseo de buscarle, excepto que el Espíritu Santo le redarguye en su corazón, de sentir la necesidad de llegar a Dios para ser perdonados, ¿verdad? Y así ser nueva criatura. Todos los hombres se desviaron del camino de Dios, no hay ni a uno justo. El ser humano ha determinado tomar su propio camino, creyendo que éste le llevará a Dios. El ser humano se ha inventado, ¿verdad?, de lo que hay en su corazón, decir, bueno, pues yo ya me gané el cielo, ya le ayudé a mi hermano, voy y visito a los enfermos. Dice por ahí una leyenda, no seas buen cristiano, sé mejor ser humano. Dice, eso vale más. ¿Será cierto, hermano, estos comentarios torcidos del mundo? Con el decir, yo ayudé, soy buena persona, soy esto, soy lo otro, ya me gané el cielo. No, porque la Biblia a mí me dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No decir, yo soy salvo porque hice esto y esto y esto. Esto ha dado como resultado que entre los hombres no exista quien haga lo bueno. Todas las acciones del hombre están precedidas de móviles egoístas y nefastos que arruinan todo lo que se pretende realizar. Todo lo que toca el hombre, hermano pecador, lo corrompe, lo destruye. Frente a esto, la justicia divina de Dios es un enorme contraste para con las buenas obras, ¿verdad?, que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Y el segundo enfoque que le dan, ¿verdad?, a nuestro Dios es como médico. El diagnóstico que Dios tiene expresa de la situación del ser humano es una situación crítica. Cuando viene el médico, cuando nos sentimos mal, el médico terrenal viene, te toma el pulso,
Te toma los signos, ¿verdad? El peso, latidos del corazón, todo cómo andas. Y te valora y te dice esto y esto, hermanos. Pero cuando Jehová nos hace un examen a nosotros y se encuentra con que nosotros estamos en una situación crítica, ha hecho una revisión exhaustiva de la humanidad y su conclusión es poco alentadora. Dios expresa que un sepulcro abierto, hermanos, es la garganta de cada ser humano. Cuando la abrimos, dice que expulsa un olor fétido de pecado y que es tan fuerte y desagradable como un cuerpo en descomposición. Así el Señor, ¿verdad?, valora a la persona que es pecadora, a la persona que tiene labios inmundos, que cuando nosotros abrimos, bueno, cuando la gente pecadora, todos somos pecadores, hermanos, pero los que vienen a los pies de Dios, ¿verdad?, hay una gran diferencia a que nosotros somos hoy, ahora, hijos de Dios y de que pasamos a ser criaturas, creación de Dios, porque así lo dice la Biblia. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces a todo aquel que no ha venido a los pies de Dios y le ha aceptado como su único y suficiente Salvador, todavía es creación de ella. Y si Dios le escanea, ¿qué creen? Lo va a encontrar con que su aliento, con que cuando abre su boca dice que es como un sepulcro, que tiene olores fétidos, y cuando habla dice que es un olor desagradable a Dios. Fíjense cómo es que compara a Dios al hombre que no le tiene, que no le conoce, y que es obligación de nosotros arrebatárselos al diablo, hermanos, el hablarle de las buenas nuevas, el hablarle de la salvación, el hablarles de que hay una esperanza para ellos, así como la hubo para nosotros en su momento. No seamos egoístas, hermanos, no nos quedemos en que otros no conocen a Dios. Lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, tiene que ser el deseo de que sea lo mismo para otras personas. Tenemos que hablarles de Dios. La tierra está sedienta de la palabra del Señor. Dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y ese conocimiento, hermanos, es obligación de nosotros hacérselos llegar, el que conozcan de Dios. Con su lengua dice que engañan. No tienen ni la menor turbación de vivir en la mentira. Practican la mentira como su pan diario. No se tientan el corazón en mentir, con tal de aprovecharse de su prójimo. Ay, es una mentira piadosa. No. Es blanco, es negro, aquí delante del Señor se llama pecado. Por lo más mínimo que tú hagas, dice, es pecado delante de Dios. No es necesario que te llegues y veas, ¿verdad?, y vayas y le hables a una mujer que no te conviene, que no es tu pareja. Dice el Señor que con tan solo verla, dice, y la codicias, dice que ya estás cometiendo adulterio. El sentido perverso y dañino que ha desarrollado el uso del vocabulario es evidente. ¿Cuántas personas con las que nos rodeamos en nuestro trabajo, o cuando vamos a la tienda o al molino por las tortillas, escuchamos la conversación de gente que no conoce a Dios, o inclusive gente que habla de Dios y se le sale, ¿verdad?, es lo que iba a decir, palabras que no convienen, que dañan el oído a terceras personas. Yo lo he experimentado en el taxi donde voy manejando, hermanos. Padres que llevan a sus hijas a la escuela de secundaria
de más de 12 años, 13, 14 años, insultándoles a la jovencita, regañándoles. Me siento mal, ¿verdad? Les iba hablando con leperadas, hermanos, con groserías. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo en medio de una sociedad pecaminosa, en medio de una sociedad que tiene labios inmundos, que su boca se abre nada más para maldecir, para levantar falso testimonio, para hablar mentira. Que cuando hablan dice que ese olor fétido, desagradable, expide su boca. Así lo compara el Señor cuando no tienen a Cristo en su corazón. Y que en algún momento, hermanos, nosotros también, pero el Señor tuvo misericordia y le conocimos, permitió que le conociéramos y venimos a los pies de Cristo. Y venimos y el Señor nos dio sanidad, el Señor nos dio el perdón de pecados y le conocimos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vemos la magnificencia de Dios, vemos el poder de su obra, que todo lo que vemos fue hecho con sus manos, con sus dedos. Y hoy le damos la gloria a Dios. Hoy nosotros experimentamos el conocer de Dios, de que Dios nos ha estado cambiando día con día. Todo lo que estorba de nosotros, hermanos, el Señor lo está quitando. Aunque nosotros no lo veamos, pero otra gente sí lo ve. Tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de dirigirte a una persona, si le das el paso, si saludas, buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga. Orar por nuestros enemigos, todo eso es agradable a Dios, hermanos. Dice que debajo de sus labios se destila el veneno de serpiente ponzoñosa, así lo dice, ¿verdad?, el expositor. Esto se da cada vez que murmuran, que se meten en chismes, en pláticas que no convienen, hermanos. Que prestamos el oído. Oye, ¿ya viste que fulanita le pasó esto con el marido? Ay, ¿a poco sí? Y ahí empezamos a hablar. Todo eso a Dios no le agrada, hermanos. El chisme no es de Dios. Acuérdense de la obra. Cuando la hermana venía, oiga, pastor, no, hermana, el chisme no es de Dios. Acuérdense de la obra que hicimos, ¿verdad? Ese terrible veneno es usado en conversaciones, también con palabras de doble sentido. Aquellos que practican la ironía con desprecio y maldad son armas letales con la capacidad de aniquilar los pocos y nobles sentimientos que llegara a tener la persona que les escucha. La sociedad se destruye poco a poco. La maldición y la amargura que expresa la boca no dan lugar a frases de gratitud y alabanza para el Creador divino. Todas estas palabras están apartadas de ellos, y en su mente y en su corazón siempre hay maldad en ellos. Lo primario es destruir y causar daño en la vida de los demás. La lengua, hermanos, es una arma mortífera que todo aquello que toca lo destruye, lo asesina, lo hace pedazos, sin importar quién sea el blanco de esos ataques. Hay un proverbio que habla acerca de la lengua, ¿se acuerdan? Que dice que es capaz de hacer arder un bosque. Un pueblo, destruirlo completo, con una sola mentira, con algo que no parezca, hermanos. Ahí. Y como lo último, ven a Dios como un historiador. Dios nunca ha estado ajeno a la historia. Ha sido un participante activo y en cada evento de la humanidad, ¿qué creen?, ha estado presente. Tan solo el hecho de que Él
siempre ha existido. El Señor es el principio y el fin, es el alfa y es la omega. A Él nadie lo creó. Él creó la creación. Todo lo que vemos el Señor lo hizo. ¿Y qué creen? Que nosotros somos la cereza del pastel. Aquellos a que el Señor espera que le alaben, aquellos que el Señor espera, ¿verdad?, que le reconozcamos como Dios. Pero ¿qué creen que hizo el pueblo de Dios, hermanos? A las primeras de cambio empezaron a murmurar que por qué los habían sacado de Egipto, si allá estaban viviendo feliz, comían y bebían viandas de fruta, de pescados, de todo. ¿Nos trajiste a este desierto a morir de hambre? Después de que ellos sentían el azote de los egipcios, llegó el clamor a Dios, se acordaron de que era el pueblo escogido por Dios y elevaron una oración. Dice la Biblia que el clamor subió a Dios y los escuchó. Y levantó un libertador de nombre Moisés. Y él los sacó, hermanos, con brazo fuerte, con brazo extendido de la esclavitud de Egipto que duró 400, ¿qué? 430 años. Y los mandó al desierto. Pero ¿qué hicieron? Murmuraron de Dios, no estaban de acuerdo con las cosas, aún viendo el poder de Dios, cómo dividió el mar, pasaron en seco, cómo detuvo las corrientes del río y pasó su pueblo. Cómo las aguas amargas de Mara se volvieron dulces, cómo les dieron de beber de la peña de Oreb, cómo decían, estamos cansados de este alimento, nos parece cosa liviana para nosotros, el maná. Y decían, queremos carne, ¿y qué creen? Dios les mandó codornices. Es un Dios complaciente, hermanos. Es un Dios que ve la necesidad de su pueblo. Y con todo esto, hermanos, le dieron la espalda a Dios. Hubo quienes decían, esta tierra que nos diste, pues hay gigantes ahí. Pero gloria a Dios que hubo dos espías que dieron las buenas nuevas y decían, si Dios nos dio esa heredad, esa tierra que fluye leche y miel, Dios nos la va a dar. Vayamos, dice, y les vamos a destruir. Y estos dos nombres fueron. Exacto. Exactamente así, hermanos. ¿Y qué pasó con los 10 más? Murieron, ¿verdad? Toda la generación de 20 años hacia arriba murió en el desierto. Ahí quedaron las tumbas de ellos. Y ni aún Moisés, con su gran sabiduría, entró a la tierra prometida, sino que la vio de lejos. ¿Por qué razón? Porque no le dio la gloria a Dios, porque el furor se aprovechó de él, ¿verdad? Tal vez porque Moisés estaba en otro nivel, hermanos, ¿verdad? Moisés estás viendo y no ves, ¿verdad? Todo lo que el Señor está haciendo. Bueno, te estoy diciendo, hijo, que te levantes y tiendas tu cama antes de irte a la escuela y no lo haces. Te estoy advirtiendo que para la próxima va la vara para que te vayas derechito. Te levantas y no lo haces. Entonces, el Señor castiga, hermanos. Ahí está. No importa lo que los hombres no crean o que hayan desechado los planes. El eterno Dios conoce perfectamente la historia antigua y reciente del ser humano. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido. Desde Caín hasta nuestros días, el hombre ha sido criminal. ¿Qué hizo Caín, hermanos? Mató a su hermano. Entonces, desde ahí, el hombre ha sido transgresor de la ley. Ha sido criminal, ha cometido crímenes despiadados en contra de la humanidad.
Quita la vida solo por el placer de hacerlo. Y hoy en día lo vemos, hermanos, gentes desaparecidas y que después aparecen, si aparecen, muertes, y si no, si aparecen muertos y si no, no aparecen. Pero ¿quiénes son ellos para tomar la vida de otro ser semejante? La maldad se ha aumentado cada día, hermanos. No les importa ni se inmutan, al contrario, se gozan en el vivir así, se deleitan en hacerlo. El quebranto y la desventura es parte de su camino. La felicidad, la alegría, la paz no son logros conocidos por el hombre a causa del pecado. El dolor, la desdicha, la tristeza y el odio son parte de su vida. No han conocido el camino de la paz. La guerra es un instrumento más usado para destruir al enemigo, incluso para mantener su paz. Ha hecho uso de armas bélicas. Hermanos, misiles intercontinentales que viajan de un lado a otro, superior a la velocidad del sonido. Esos que están en secundaria, ¿cuál es la velocidad del sonido? Por segundo. ¿A cuánto creen que viaja el sonido por un segundo? ¿Qué distancia recorre el sonido? Esos de preparatoria. Se las voy a bajar un poquito más. 331 metros recorre por segundo. O sea que en un segundo, hermanos, recorre 331 metros. En un segundo. Pero hay misiles intercontinentales que viajan más rápido, 3 veces más, 5 veces más, 10 veces más la velocidad del sonido. Si digo Mach 3, esto quiere decir que viaja 3 veces más rápido que el sonido. Y hay misiles, hermanos, asombres e intercontinentales que son Mach 20, que le dan la vuelta alrededor del mundo en menos de una hora. Imagínense, hermanos, el desastre total al alcance de un solo botón. Y estos misiles los tienen, asómbrese, China, Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos, Pakistán. Todos esos hermanos terroristas también lo tienen. Destructores, barcos que son capaces de transportar decenas de helicópteros, decenas de aviones, submarinos con capacidad de transportar ojivas nucleares. De que con un solo botón, hermanos, pueden desaparecer un continente entero. Asombres, hermanos. ¿Verdad? Y todo esto, hermanos, es por el pecado del hombre. La falta de temor de Dios ha sido parte de su carácter bélico. También existen los F-22, hermanos, ¿verdad? Que rompen la barrera de la luz, del sonido, son más veloces, ¿verdad? Capaz de evadir los radares. Cada barco, ¿verdad? Tiene un radar y cuando se va acercando a cierta distancia, el radar lo detecta. Pues déjeme decirle que estos aviones, hermanos, son invisibles a los radares, de los cuales Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Japón, Inglaterra, todos esos lo tienen, hermanos. Pero esto ha sido desarrollado, ¿para qué creen?
para dañar las cosas de Dios, para destruir lo que Dios ha hecho, porque déjeme decirle, hermanos, que el diablo siempre trata de opacar la obra de Dios. El Señor levanta profetas, el diablo levanta divinos. El Señor levanta, ¿verdad?, hombres que tengan el poder de Dios para sanar. Pues, ¿qué creen, hermanos? El diablo levanta curanderos también, que los barren con hierbas del negro y con huevos de gallina. Y bueno, ¿y qué creen, hermanos? Sanan, porque el diablo también tiene poder para sanar. Pero todo esto, hermanos, es por la falta de temor de Dios. ¿Qué hizo la humanidad para que fuera una sociedad pecadora? Según Romanos 1:18, en su descripción del pecado, la depravación de la sociedad humana, y que esto gira en torno siempre a tres verdades. La primera, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre, sabiendo del carácter, la naturaleza y la persona de Dios, determina desechar su vida y se aparta de Dios en una actitud rebelde que desafía la autoridad, renuncia a Dios y determina seguir por su propio camino, diciendo: este camino me parece bien, sin pedir la dirección de Dios. Todas las obras que la humanidad hace no le dan la gloria a Dios. Esta actitud la llevó a perder la capacidad de pensar, de ver y actuar con claridad. Quien no quiere ver, pierde la capacidad de ver. Y cambian la verdad de Dios por la mentira. El hombre siempre se ha regodeado por la mentira y siempre toda su vida gira alrededor de ello. El abandono de Dios resulta como un abandono de la verdad. ¿Por qué? Porque dice: yo soy el camino, la verdad de la vida. Dice el Señor, ¿verdad? ¿Quién es el camino? Señor. Te conocemos a ti, le decía un discípulo de él: cuando yo me vaya voy a preparar el camino para donde yo esté, ustedes también estén. Pero Señor, te conocemos a ti, pero el camino no lo conocemos. ¿Cómo es que vamos a llegar? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Vivir en la mentira y en la idolatría es la premisa del hombre para no ver con objetivo y con claridad que ha negado a Dios. Siempre la idolatría, siempre el querer adorar a otros dioses está en el corazón del hombre. Un ídolo es una farsa, una falsa representación de Dios. La idolatría promueve la adoración de un Dios falso. La adoración a un ser creado insulta y deshonra. ¿A quién creen, hermanos? Al Creador. Imagínense Dios siendo Dios, que otro le dé la gloria a falsos dioses por lo que Dios está haciendo en su vida. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te sentirías, hermana Dulce, que tu hijo estuviera enfermo y que en vez de decirte a ti, fuera con una vecina y le diga: ¿sabes qué? Mira, me siento mal, me siento enfermo, que esa vecina le dé una pastilla? ¿Qué sentirías? Que le dé consuelo, que hable con él, que lo apapache, que lo mime hasta que se sienta bien. ¿Qué sentirías tú? ¿Sentirías amargura en tu corazón? ¿Sentirías feo? ¿Sentirías celo? Pues eso es lo que siente Dios cuando el hombre no le da la adoración a Dios y se va por dioses falsos. Eso es lo que siente Dios, es tristeza. Y hermanos,
Pero Dios tiene el poder de que si nosotros, aunque le conocemos, no le damos la gloria a Dios, dice que la paga del pecado es la muerte. Temámosle a aquel al que puede destruir nuestra alma. No aprobaron tener en cuenta a Dios. El hombre determina voluntariamente desechar de su entorno a Dios, dejarlo de lado, deshacerse de él. Esta actitud nacida de su corazón le lleva a la degeneración y degradación absoluta que es expresada en distintas formas. ¿De dónde nacen? Del corazón. Como dice el versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo he oído que dicen, ay, te amo con todo mi corazón. Dice, no, para mí tú eres mi todo. Les dicen. Pero hermanos, los que conocemos, sabemos que el corazón es engañoso y los ojos, ¿verdad? Son las ventanas del alma, del corazón. Y es fácil que el corazón engañe, porque es su naturaleza, porque el Señor lo conoce. Hoy decimos una cosa. Yo conocí a unas personas que decían, no, te amo, te quiero, y a los 2, 3 días termina con esa persona, y a los 5 días ya tiene otra, y le vuelve a decir lo mismo, no, te amo con todo mi corazón, sin ti me muero, le dice. En serio, hermanos, sin ti me muero. ¿Y qué creen? Que cuando se separan, sigue vivito y coleando. Y van y se buscan otra pareja y le dicen lo mismo. Es que no hay temor en su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Ante ello, el evolucionismo se vuelve atractivo para el hombre porque le exime de toda responsabilidad con Dios. Va este mundo, ¿verdad? Va aumentando y va quitando y va evolucionando, pero el hombre se siente, ¿qué creen? Contento con ello, porque se va olvidando poco a poco de Dios, se va olvidando de que Dios es su creador y que en algún momento le va a pedir cuentas cuando estemos en la presencia de Dios, a ver qué es lo que hiciste con tu vida. Intenta eliminar a Dios del origen del ser humano porque sabe que de hacerlo le exime de toda responsabilidad. Pero recordemos que aunque no conozcamos a Dios, el juicio viene y nos va a juzgar si no conoces a Dios según tus obras, porque sabes lo que es bueno y lo que es malo a partir de ahí. Si no conozco a Dios, vivo allá entre las cuevas de no sé dónde, yo voy a saber lo que es bueno y qué es malo. Va a llegar un momento en que voy a tener ese discernimiento. Y si hago lo malo y no conozco a Dios, pues por tus obras Dios te va a juzgar. Eso no te exime del juicio divino de Dios. Es como, por ejemplo, a mí me dan una licencia de manejar, de manejo. Y voy y me paso un alto y ando, ¿qué creen que va a pasar? Me va a parar la autoridad, me va a parar tránsito. Pero yo aquí tengo una licencia, sí, pero eso no te da, el que andes se va como loco para arriba y para abajo pasándote los saltos. Pero si le saco un billetito ahí, ¿verdad? No debemos de hacer eso, hermanos. Si caemos hay que pagar. ¿Ah? Amén. Por estas razones, hermanos, la frase respectiva de una sociedad pecadora y corrompida es, por lo cual Dios los entregó, ¿a qué? A la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, deshonrando así sus cuerpos. Y si no, léanle ahí en Romanos 1:24. ¿Qué dice, hermanos? Ya estamos por concluir. Romanos 1:24. Un valiente que se pare de pie, que se ponga sobre sus pies y me lea. ¿Qué dice? Romanos 1:24.
Amén. En realidad, hermanos, es una sociedad pecadora. No hay vuelta atrás. Cumplamos efectivamente este llamamiento que Dios hizo para con nosotros, ir y predicar de las nuevas buenas del Evangelio. La gran comisión es para la iglesia un imperativo inalterable que debe de llevar a cabo sin excusa, sin poner pretexto. La predicación del Evangelio debe de llevar a la iglesia, ¿verdad?, a la misión redentora, al llamado de Jesucristo. Jesús da evidencia de por qué el ser santo no lo alejaba de los ladrones y de las prostitutas que convivía. Ay, no, pues yo no le hablo a él porque pues no, es pecador, hombre. Siempre habla con groserías. No, hermanos, acuérdese que Dios vivió en medio de ellos y no se apartaba de las prostitutas, de nadie, del pecador, de nadie se apartó. Y lo que leímos al principio dice que Isaías vivía en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Y Dios vio la necesidad y levantó al profeta Isaías, un gran profeta, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? Esta fue la lección del nuevo expositor, que es los desafíos de la iglesia, de la sociedad contemporánea. Y el tema fue la iglesia en medio de una sociedad pecadora. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Y esta fue la lección de hoy miércoles, de parte de su maestro y hermano, Jorge Ruiz. Dios les bendiga, hermanos. Muy completa, amados hermanos, esta lección y el inicio, sobre todo, de este semestre. Estaremos con 26 lecciones viendo estos temas tan importantes y tan acorde a los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosísimos. Estamos rodeados de mucha maldad como iglesia. Y como cristianos cada día tenemos que cimentarnos más y más en el camino y en el sendero que el Señor nos ha marcado. Así que lo invitamos a que no se pierda ninguna lección. Y usted pueda decir al final, 26 lecciones, 26 sesiones Dios me permitió estar en esta serie tan importante. Gracias a Dios. Bien, pues vamos a dar por concluida esta transmisión. Ha sido el estudio bíblico de los miércoles de la Escuela Árboles junto al Río, que se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia de Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent los invitamos a que nos sigan acompañando y les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Les amamos en el amor de Cristo a todos nuestros hermanos y amigos que tras esa pantalla estuvieron allí. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo para que nos acompañe en el mensaje dominical. Concluimos. Bien, hermanos, pues ya estamos a punto de